Saludos, buenas, bienvenidos a Pa' que tengan la idea. El día de hoy contamos con la presencia del abogado, constitucionalista, especialista del derecho, Jaime Luis Rodríguez y Rodríguez, un hermano, miembro activo siempre, para que tenga una idea. Y con el sensei Don Luis, el camarada, el Bueno, maestro. es decir, no tenemos invitados. No, esto está entre Este familia. es doméstico. Sí. Ojalá que no haya ¿Eh? violencia doméstica. No habrá. No, Ojalá que habrá. no sea como Eugenio Cedeño ya ha dado demasiada violencia en estos días. Jaime, está de boca ahora y más con la pachotada que cometió el diputado Eugenio Cedeño. Se destapó, es viral en cuanto a lo que tiene que ver con un elemento vinculado en el Código Penal recientemente aprobado por el Senado, que falta la verificación y aprobación de la Cámara de Diputados y posterior promulgación Y lo hizo del en Poder primera Ejecutivo. lectura. ¿Cuál es tu mirada desde el punto de vista global al código? Porque hay temas que plantean discusiones bastante agrias, como está el tema de las tres causales, el tema de las relaciones sexuales no consentidas y demás. Pero danos una lectura un poco más amplia del código. ¿Qué idea debe llevarse la gente sobre este nuevo código aprobado? Bien, yo creo que se ha vendido un discurso de que se hace necesario tener un nuevo código y que esos temas controversiales respecto de los cuales se genera todavía bastante discusión se pueden dejar a un lado con miras a tener ese nuevo código. Y es el mismo argumento siempre, que el código tiene ciento y pico de años, que no ha tenido una modificación integral. Pero yo creo que eso no debe ser una justificación para que ciertas cosas que están discutiéndose pasen en la forma que están en el código. Topellante. Lógicamente son aspectos muy puntuales. El código tiene más de 400 artículos. Es probable que con relación a la mayor parte de los artículos no haya una discusión o no haya una controversia. Sin embargo, sobre aspectos puntuales parecería ser que el código avisora un retroceso en ciertos aspectos. Entonces, ¿Cuáles? por poner un ejemplo, tú mencionabas al diputado Eugenio Cedeño, que es uno de los promotores de esa disposición. El artículo 135 del proyecto, tal cual fue aprobado en el Senado, establece un tipo penal de relación sexual no consentida entre parejas. Y uno se pregunta, ¿por qué establecer un tipo penal independiente al de violación o al de otro tipo de delitos sexuales como la agresión o el abuso sexual? Simplemente porque se esté dando entre parejas. Cuando uno ve la definición de la relación no consentida entre parejas, se da cuenta que es la misma definición prácticamente que la violación. Sí. Entonces, se le estipula una pena inferior a la de la violación, con lo cual se está dando un tratamiento diferenciado que no tiene ningún tipo de justificación. Y lo que hay detrás de eso, desde el punto de vista ideológico, es obviamente una posición machista respecto De que la mujer es una propiedad y que cuando sea tu pareja, tu mujer, tú puedes hacerle de todo y no hay el mismo nivel de responsabilidad. Entonces, eso no tiene ningún tipo de justificación. Las violaciones que se produzcan en el marco de una relación de pareja, entre comillas, serían juzgadas de manera distinta que una violación ordinaria. Entonces, eso para mí no tiene ningún tipo de justificación y constituye un retroceso en lo que se refiere a la normativa penal, específicamente en el ámbito de los delitos sexuales. Yo quisiera leerlo porque hay una distorsión y la discusión se ha centrado meramente en la utilización de preservativo o no, que no es el centro ni el objetivo del artículo 135 de actividad sexual no consentida. No consentida. Que plantea quien en una relación de pareja incurre en una actividad sexual no consentida será sancionado con 4 a 10 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público en los casos siguientes. Ahí plantea: si el empleado si ha empleado engaño, fuerza, violencia, intimidación, amenaza o coacción. Automáticamente lo que tú planteabas son todas las características que es una violación normal, pero la variación es que sea tu pareja. Y es bueno aclarar que no es meramente que tú estés casado, que sea tu esposa, de que tú vivas en un hogar. Automáticamente exista una relación entre un hombre y una mujer que sea más o menos formal o de manera que sea continua, existe una relación continua.
automáticamente te da la oportunidad, si tú eres un violador, como con lo que él defiende, de que acciones contra ella a la mala y que el tipo de sanción que reciba, según lo que plantea este nuevo código, que está en un proceso de discusión, sea menor. Tú eres un violador con cierta facilidad de cuando... Legal. Porque la violación tiene una pena, si no me equivoco, de 10 a 20 años Ujú. y sería una pena de 4 a 10 años. Ujú. Cuando tú eres pareja, obviamente no es esposo, ni es una discusión de que tú te quites el preservativo o no. No es esa la discusión. Una relación sexual a través de la coacción, del engaño, de la coerción. Claro, que eso es violación al final de la jornada. Eso es una distorsión de ellos, don Luis. Mire, yo quisiera que me hablen del artículo, no sé cuál, el que habla de que los delitos de corrupción perimen a los 20 años. Eso Sí. también es un retroceso, veo yo. Bueno, O quisiera que no existía ninguna especificación. Actualmente los delitos tienen una prescripción según el Código Procesal Penal de un máximo de 10 años. Es decir, que Le pusieron 10 años más. con relación a lo que tenemos actualmente, pues es más. Lo que pasa es que la discusión real era entre la imprescriptibilidad Correcto. y establecer una prescripción de 20 años. Yo creo que independientemente de esa discusión, la deficiencia de esa disposición es que la prescripción debería empezarse, en caso de que exista, debería empezarse a computarse en los delitos de corrupción en el momento que el funcionario deje su cargo, no en el momento que se haya producido el delito o el crimen, porque mientras esté en su cargo puede ocultar la situación vinculada a la corrupción administrativa y así es que se establecen las legislaciones modernas con relación a la materia. Si se va a establecer una prescripción, debe establecerse desde el momento en que el funcionario deje su cargo. Claro, mira lo que pasó con los PLDistas, después que ellos salieron fue que la gente se dio cuenta de la mayoría de situaciones, porque desde el poder tienen la capacidad de ocultar, presionar, perseguir y coercionar a muchas cosas para que la gente no se entere ni la misma justicia como tal. A nivel de opinión pública, parece que el déficit, la falta ante el país más de bulto de estos diputados y senadores es la no inclusión de las 3 causales. Bueno, a nivel de opinión pública, quiero decir. Y me gustaría que habláramos incluso de esto, de esa falta, de esa ausencia, ¿qué revela de la clase política dominicana? Que para mí es una clase política impresentable, asqueante, y que sigue demostrando que no es lo que el pueblo dominicano se merece, aunque haya votado por ellos y por ellas. No, hago acopio de la frase aquella de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pero bueno, de alguna manera ningún país, ningún pueblo se merece un gobierno malo. Y unos diputados y unos senadores como los que claramente tienen. Entonces, eso implica que te están hablando, porque aquí hubo un discursito, ¿no? Es que ya son demasiado tiempo y entonces ya era tiempo de que algo así como que ustedes conocen la frase de que tanto nadar para morir en la orilla. Al final había que llegar a la costa, había que desembarcar y con lo que fuera. Y yo creo que también es un tema, es la ausencia misma, por lo que revela qué clase política nos gastamos. Sí, o sea, el tema de las causales ha sido también otra excusa para no discutir muchísimos aspectos controversiales, porque no es simplemente el tema de las causales, ya hemos hablado de algunos aspectos que son controversiales en el proyecto de Código Penal, pero evidentemente el hecho de que no se establezcan causas justificativas que permitan de manera legal interrumpir el embarazo ante determinadas circunstancias constituye también un mantenimiento de la República Dominicana en un retroceso con relación a lo que tiene que ver con los derechos de decisión de las mujeres. Y digo que es mantenernos en un retroceso porque actualmente el aborto está penalizado de manera absoluta. O sea, Y con el nuevo código seguirá siendo. Seguirá de esa manera. Se establece de manera ahí un poco confusa, como una eximente,
el hecho de que se luche por preservar la vida de ambos hasta el último Bueno, momento. pues eso dice la Constitución. Eso, Y eso dice, lo establece el proyecto de Código Penal, pero es obviamente una situación muy distinta a lo que son las tres causales que han venido promoviendo y reclamando las mujeres y el movimiento feminista en la República Dominicana. Pero hay un tema de manera muy particular, Jaime, y tú como constitucionalista, que también voy a jugar el abogado del diablo. Hay algunos legisladores y algunos constitucionalistas que plantean que verdaderamente la modificación del Código Penal, eh, planteando las tres causales, entraría en contradicción con la propia Constitución y eso daría cancha abierta al que el Tribunal Constitucional tendría que analizar o considerar lo que tiene que ver con ese nuevo código y que de plano, por lo que es evidente de la negación de la Constitución, respeto de la vida de la concepción, y si se plantean las tres causales, se estaría planteándose la interrupción de la vida, que sería una jugada que trancaría verdaderamente y que al final de la jornada no tendría resultado porque el Tribunal Constitucional le daría hacia atrás. Puntualmente, tú como constitucionalista, ¿qué opinión tienes sobre el particular? Yo tengo una opinión distinta, o sea, el hecho de que la Constitución establezca como derecho fundamental el derecho a la vida no quiere decir que no sea necesario que la legislación adjetiva tenga que armonizar la protección de ese derecho con relación a otros derechos. Y en el código hay otras causas justificativas. Ahí está la eximente de la legítima defensa, en donde una persona puede, ante una determinada circunstancia y bajo proporcionalidad de medios, para preservar su vida, incluso quitarle la vida a otra persona. En este caso lo que estamos hablando son de situaciones en las cuales la conducta está justificada porque la persona, específicamente la mujer, está en una situación que, valga la redundancia, justifica que actúe de esa manera en específico. Entonces, el hecho de que la Constitución reconozca el derecho a la vida no quiere decir que no se puedan establecer las causas justificativas para la interrupción del embarazo ante determinadas circunstancias. Lo que sí yo entiendo que prohíbe la Constitución, y aquí sí tengo una posición un poquito distinta con algunos sectores, es el aborto libre. Lo que sí yo entiendo que prohíbe la Constitución es el aborto libre al establecer el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Que el aborto libre es una cuestión que no está siendo objeto de discusión. No, aquí nada. Ni siquiera por el movimiento feminista de la República Dominicana, todo ha girado específicamente en torno a las causales. Claro que sí. Sabes que tú hablando sobre el particular, hay otra discusión que se ha mantenido muy soterrada y solo algunos sectores han levantado su voz de alerta. Es el tema de las jurisdicciones especiales en materia de lo que tiene que ver con los casos que vinculen a miembros de las Fuerzas Armadas. No sé si incluye la Policía Nacional. y a la iglesia también. Sí, pero en manera particular lo exime a ellos de responsabilidad penal. Pero en el caso es ya sobre el trato que se le dé a cualquier tipo de acción cometida que tenga algunas implicaciones por un militar o un policía. Danos luz sobre eso. Sí, el proyecto de Código Penal establece unos artículos que hacen referencia a la jurisdicción militar y remiten, digamos, la cuestión relativa a las faltas disciplinarias y faltas de otro tipo que cometen los militares al ámbito de la jurisdicción militar. Lo que pasa es que la disposición es bastante confusa y aunque pretende establecer una serie de excepciones para excluir de la jurisdicción militar ciertos delitos que pueden cometer los militares en contra de las personas, eso da cabida a que se genere una discusión, un buen abogado genera una discusión desde el punto de vista penal para justificar cierta conducta de los militares, que cierta conducta de los militares sean juzgados por la jurisdicción militar y no sean juzgados por la... O sea, por su propio jefe y por ellos mismos. Entonces eso no tiene sentido al establecerse en el Código Penal. Si lo que se quería era establecer que la materia disciplinaria, que es una materia distinta a la penal, es objeto de juzgamiento por parte de las instancias militares a lo interno, eso no se tenía que establecer en el Código Penal. No.
Eso está en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Es su reglamento su interno. reglamento correspondiente. Entonces no tiene sentido ese artículo y lo que puede generar es confusión en su aplicación e inconvenientes en su aplicación. Déjeme aclarar una cosa, don Luis, para que la gente entienda dónde anda el meollo del asunto. Imagínese que a usted, don Luis, que ni Dios quiera, viene un militar y le da una paliza. Usted, antes de ese esquema planteado en el nuevo código, usted acudía al Ministerio Público. Si estoy vivo, obviamente. Sí, no, pues para una paliza, no es para matarlo. Y usted interponía la denuncia, posteriormente con sus abogados, se creyaba formalmente contra el militar fulano de tal. En la condición normal antes de esto, el militar iba a ser juzgado en la justicia ordinaria como un civil cualquiera. Ahora, Un ciudadano cualquiera. O sea. sí, no, pues usted le digo lo de civil, pues, o sea, usted es un civil, como ellos dicen, su actitud autoritaria. Sí. Ahora, Denostativa casi. hay que ver, hay que interpretar, como dice Jaime, porque un buen abogado penalista puede jugarte con eso. Sería juzgado por un tribunal especial compuesto por compañeritos de su organismo, de la vaina a la que ellos pertenecen. Entonces, a la gente que se le hace difícil en las condiciones actuales conseguir justicia cuando un militar, un policía y demás actúa contra ellos. De facto, o sea, no. Imagínate independientemente ahora de la ley. que ellos sean juzgados y demás, porque Jaime plantea que hay unas puntualizaciones en el nuevo código, pero tú no tienes que puntualizar lo que es claro. Claro. Tú no tienes que venir a plantear en el código que es claro que automáticamente cualquiera que infringe la ley penal tiene que asumir su responsabilidad en los tribunales que hay para eso. Ahora hay que definir que no esto para acá, que esto para allá. Esos son de la jugada. Y Díaz Morfara que estaba detrás de eso, porque por ahí hay una foto de unas reuniones y demás que él sostuvo en una ocasión con Alfredo Pacheco y con el pasado presidente del Senado cuando estaba la discusión del código anteriormente. O sea, son los mismos militares que andan buscando agenciarse espacio para que las diabluras que ellos están acostumbrados a cometer con este pueblo ahora tengan un trato un poco más privilegiado. Quería decir eso para sacármelo, porque que siempre viven con una vaina para joder al de abajo. Mira, antes de que tú hables de esto, me gustaría que tú lo comentaras, pero se supone que un código no puede, un código debe estar redactado de manera tal que no pueda ser, que no esté sujeto a interpretaciones. Y más el Código Penal, que la materia penal se rige por un principio, que es el principio de interpretación estricta de la ley penal. Correcto. La ley penal no se puede interpretar por analogía ni de manera extensiva, a menos que sea para favorecer el... Que por cierto, Jaime, quizá le estoy estoy yendo un poquito abusivamente hacia atrás, pero lo de penal, código penal, sabes que hay 1000 códigos posibles. ¿Qué es lo específico del código penal? ¿Qué significa, qué se quiere decir con código penal específicamente? Para ilustración de la... El Código Penal es la principal legislación en términos de establecer los hechos punibles en una sancionables específica. Los hechos penados, en este caso con medidas privativas de libertad o incluso medidas que atacan el patrimonio como son las multas, el decomiso, entre otras cuestiones. Es la principal legislación, no es la única legislación que establece sanciones penales o que configura hechos punibles. Hay legislaciones también aparte del código, pero el código es el instrumento legislativo que concentra la mayor cantidad de hechos punibles que son identificados como tal en una sociedad para ser posteriormente sancionados en caso de que se cometan bajo la facultad de coacción que tiene el Estado para garantizar la paz y la armonía social, etcétera. Vimos ahorita algo así como, bueno, que el código que que se está discutiendo tiene como base el código que data de hace un siglo y tanto, es decir, de 1884 gobernaba Lilis. Sí. Es un código, la gente dice, napoleónico, porque prácticamente fue copiado prácticamente el código del régimen napoleónico. Aunque ha tenido modificaciones legislativas. Sí, claro. Durante todo este tiempo.
Una de ellas, tal vez la principal, la de la ley 24-97, que introdujo los delitos de violencia contra la violencia de género y violencia intrafamiliar, etcétera. Jaime, hablando de los nuevos que introdujo nuevos delitos, hay este nuevo código, algunas tipificaciones, algunos crímenes, delitos como tal, que no estaban en el código, que no está en el código actual porque no ha sido derogado todavía. Sí, por ejemplo, está tipificado el famoso ácido del diablo, como se le llama, el daño producido El feminicidio no estaba. con sustancias definitivamente. químicas. Está tipificado el feminicidio, está tipificado... Los crímenes cibernéticos, supongo. hay una ley especial para los delitos de alta tecnología, que es la ley 53-07. Si no La estafa piramidal creo que está ahora. La estafa Está ahora. Hay una serie de nuevos delitos económicos que se establecen y hay un catálogo también más extenso de delitos contra el patrimonio público, etcétera. Pero para no volverme tampoco que uno nada más vive criticando este código. No, el, no, el claro. 359 sobre el obstáculo de ejecución de sentencia es un artículo sumamente interesante porque aquí hay un relajo con la sentencia del Tribunal Constitucional. Y El encierro ilegal, la privación de libertad ilegal, que es algo que sucede. Hay acumulación de penas también ahora. Sí, pero Hay cúmulo se elevan las penas hasta 40 Hasta 40 años. hay leyes y especiales que ya la la... pena llega hasta 60 años. Cuestión con la que yo no estoy muy de acuerdo porque se supone que la Constitución establece que la finalidad de la pena es la reinserción y la rehabilitación social. Y una pena impuesta en un caso específico, siguiendo el cúmulo de pena de 60 años, pues evidentemente... Hasta ustedes que son muchachos jóvenes le ponen eso y ya lo mataron. Entiendo que no tiene como finalidad la rehabilitación o la reinserción social, pero bueno. Aquí hay que tener cuidado con el populismo penal también. Sí, aquí hay unos chistes medio raros con eso. Independientemente de que hay aspectos controversiales que tienen que abordarse, la legislación penal, dice la doctrina, tiene que tener una última ratio, o sea, debe intervenir allí en donde no sea posible solucionar los conflictos de manera alternativa, mediante Entre partes, entre las partes. menos coactivos para las personas, porque no podemos tampoco montarnos en un discurso De que todo es cárcel, comanda un alcalde por ahí. Tránquenlo. de un discurso punitivista de que cualquier tipo de delito tenga que ser sancionado con penas gravísimas, porque esa no es la idea tampoco. Ahí yo tengo mi cierta diferencia con ciertos sectores. O sea, Yo quiero ahora entrar al elemento político, que es fundamental para todo lo que está ocurriendo y la discusión y lo que se está generando del tema en materia del Código Penal. Actualmente estamos en un proceso, como quien dice, de salida de las autoridades legislativas, dígase senadores y diputados, que algunos perdieron y otros fueron reafirmados en sus puestos, fueron votados nuevamente por la población, y de manera sorpresiva introduce el Senado a la carrera, presidente del Senado, a través de una propuesta presentada, creo que la encabeza Ramón Rogelio Henao. así es. Que aquella ocasión hay un famoso video donde en un medio de comunicación él justificaba que no es nada, que cuando tú tenías relaciones con tu esposa, lo mismo que hizo Cedeño ahora, pero en otro contexto. ¿Qué pasa? ¿Por qué me detengo en el elemento político? Pero el PRM fue el partido de gobierno en la oposición que se comprometió con los sectores feministas y los sectores alternativos. Y no solamente feministas, porque no quiero limitar la discusión del tema de las tres causales a una reivindicación, sino por los defensores de los derechos como tal, porque es un derecho como tal, que no se limita a eso. Pero tienen mayoría que no hay ningún tipo de problema. Ellos se comprometieron. Lo que hay que esperar el cambio ahora después del 16 de agosto y ellos realizar, porque Luis Abinader en su plan de gobierno, el gobierno del cambio, planteaba puntualmente la reivindicación de las tres causales. ¿Qué ha pasado ahora? Es la actitud demagógica que nosotros estamos acostumbrados a ver históricamente. Entonces, ante este preámbulo de lo que está sucediendo, que tú te encuentras con senadores como Iván Lorenzo y Fadil, que fue coherente, aunque leyó a la carrera, y lo que tiene que ver con lo del código,
pero defendieron y mantuvieron su postura como tal. Pero tú te encuentras con lo que tiene que ver la actitud del partido de gobierno como tal, que no ha dicho esta boca mía con lo que está sucediendo y asumieron posiciones públicas cuando estaban en campaña. Entonces tú te ves con este jueguito. En el 2017, cuando se aprobó el Código Penal por la Cámara de Diputados y el Senado, Danilo vetó, lo objetó, Lo observó el Código Penal. Sí, volvió, pero solo se conoció en una de las cámaras y por eso Se cayó. el Tribunal Constitucional, antes de que entrara en vigencia, tenía una vacatio legis de 2 años, si no me equivoco, y el Tribunal Constitucional, antes de que entrara en vigencia el código, lo declaró inconstitucional por violación al procedimiento de aprobación legislativa. Eso fue una jugada de ese momento de quienes lo aprobaron, pienso yo. Jaime, ¿qué otras cosas tú entiendes que el código tiene que son de suma importancia? Yo planteaba lo que tiene que ver con, hace un momento, lo que tiene que ver con lo de la responsabilidad penal que acarrean los funcionarios públicos al incumplimiento de una sentencia emitida por algún tribunal, porque aquí hay un relajo con eso. Aquí el Tribunal Constitucional se cansa de emitir sentencias, el Tribunal Superior Administrativo se cansa de emitir sentencias y aquí aquí los funcionarios públicos la cumplen si le da la gana. Aquí plantea hasta Desacato. sí, 15 años, 15 días y un pago de ciertos salarios mínimos. Pero al final de la jornada el código tiene una amplia gama de sanciones como tal. Tiene el proyecto es que regula algo que no está del todo regulado en la República Dominicana y es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Responsabilidad penal, no responsabilidad civil, que son dos cosas distintas, porque actualmente una persona jurídica puede ser tercero civilmente responsable en un proceso penal. Persona jurídica, escúcheme, Jaime, quiere decir Empresas. Exacto, asociación. La iglesia, los partidos. Que no son personas físicas. Sí. Exacto. No usted ni Jaime ni yo. Que no son como individuos. Óigame, a ver, no son personas individuales, son institucionales. Sí. Exacto. Creo que comete un error al excluir las iglesias dentro de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque una cosa es que tú establezcas que tú no puedas aplicar la pena de la disolución a la iglesia católica, por poner un ejemplo, porque hay acuerdos con la iglesia católica. El concordato Pero sigue ahí. sí imponerle penas de multa, que es otra de las penas que se impone a las personas jurídicas. Además de que aquí no solamente funciona la iglesia católica como tal, aquí hay Sí, bastante. Cualquier cantidad de denominaciones. Entonces, cuando se dan las condiciones para las cuales se establece la responsabilidad penal de una persona jurídica, que tiene que ver esencialmente con la ausencia del deber de vigilancia de sus integrantes y de la persona física que actúa en nombre de esa persona jurídica, y el deber de y la ausencia de deber de cumplimiento normativo, etcétera. En esos casos que se sanciona a una persona jurídica, cuando se evidencia que la persona jurídica se está utilizando para cometer delito, la persona jurídica debería ser responsable penalmente, independientemente de que se trate. O de que se trate incluso de un partido político. Yo quiero, Jaime, ahí puntualizar, porque leí muchos comentarios de mucha gente en las redes sociales que planteaban, pero la iglesia no tiene responsabilidad si un padre hace. Y es muy importante. Escúchame, que al sacerdote como tal, que cometa un acto, individualmente se le puede decir. Sí, pero no es eso. Lo que pasa es, bueno, lo que Jaime plantea, porque se dan casos. Las personas jurídicas se sancionan penalmente cuando incumplen sus obligaciones de vigilancia, supervisión. Porque si tú tienes conocimiento de que hay un padre o que hay un comportamiento anormal y usted lo encubre, y tú agarras y utilizas tu condición de institución para obstaculizar las investigaciones y evitar perseguir, extorsionar, pagar, sobornar hasta las mismas víctimas, que eso es lo que se da en muchos de los casos. Claro. Tú asumes niveles de responsabilidad en materia penal porque tú estás utilizando esa institución que supuestamente tiene un rol para evitar que una persona que es responsable de un hecho pague por él. Ahí es la discusión, porque es bueno hacerle la aclaración a la gente, porque aquí se busca mucho lo que tiene que ver con confundir a la gente diciéndole, no, porque que si un miembro de tal cosa hace una cosa, no tiene que ver. No, usted nadie le está diciendo que por una acción que haga David es responsable la familia entera de David.
No, o el partido de David. Bueno, No, el lo que aquí partido se le está encubre- planteando es que el partido sabe que David tiene esa práctica y la realiza desde el partido como tal y no toma ningún tipo de medida en cuanto a lo que tiene que ver con su responsabilidad de supervisar mi comportamiento como miembro de esa institución. Yo asumo niveles de responsabilidad en esa materia. Eso es más o menos lo que se buscaba o se busca, asumiendo que las personas jurídicas sean responsables en materia penal. Así es. Evitar que el corredero y la tapadera. Mire, señora, a mí me inquieta. Ya no voy a hacer un juicio jurídico porque la verdad que tengo pocas posibilidades de hacer un juicio jurídico plausible o que aporte algo. No conozco la materia. A mí ya un poco más en términos políticos y quizás sociológicos, lo que me inquieta es incluso la manera como se está aprobando este código. Estamos hablando de diputados que todo el mundo sabe, pero es la cantidad, la proporción de legisladores que no hacen nada, que no intervienen, que ni leen. Ahí vi a Horacio Rodríguez decir, pero así no se legisla, dice literalmente. Es decir, la mayoría no leyó, o si lo leyó, hizo un amaraco o algo así, pero la verdad... El Senado que se tenía aquí, si no lo leía. Es decir, exacto, sí, exacto, lo cual es un argumento bastante Irresponsable. El baladí. argumento que se utiliza es que supuestamente en otra legislatura ya se había estudiado y que se trata del mismo proyecto. Ese es el argumento que se utiliza. Pero un argumento que todo el mundo sabe que es falso, que no lo leyeron antes ni lo leen ahora. Todo el mundo sabe la jugada que se Exactamente. Y además se supone que ya este es otro proyecto porque ha sido modificado también. Es decir, a mí me inquieta eso porque eso habla primero de la clase, lo que dije ahorita, la clase política que tenemos, absolutamente irresponsable, con sus contadas excepciones. Y además, espérate, si estos son los legisladores que no leen esto, ¿qué pasará con el pueblo llano? 400 y tantos artículos con todos los párrafos del mundo. Más de 100 páginas. Ustedes saben que hay el concepto aquel de que se reputa que el ciudadano conoce la ley. Es un principio muy viejo, un principio jurídico muy viejo. Y entonces, claro, eso no solamente pasa con este código, pasa con prácticamente todos. Eso tiene mucho que ver con el gobierno y con los educadores y todo aquello. Pero me inquieta esto, esta manera, así, el proceso que se ha cubierto. No solamente eso, y hay algo que es sumamente importante. Y el lápiz sacó el lápiz consciente. Yo soy lapicista, una canción, una producción el día de que su madre Palín, su abuela cumplía años. Y plantea que quien esté en necesidad no piensa, que quien esté en necesidad no piensa en pena, en condena. Y vuelven y plantean el aumento de las penas y cuando un individuo va a cometer un hecho, no piensa en los 30, ni en los 20, ni en los 40, ni en los 50. Y es importante plantear eso porque aquí hay un jueguito de un grupo de gente que plantean como solución a los problemas la pena de muerte, castración y demás. Y al final la jugada no es por ahí. Y como tú mismo planteaste, Jaime, dentro de los principios del mismo código está planteado que el objetivo es reconstruir al individuo, reinsertarlo nuevamente en la sociedad, porque tú no lo vas a mandar por una cárcel, olvídate de que él existe y ya. Y eso es una situación. Pero dentro de todo ese torbellino, el artículo 20 sobre los casos de legítima defensa privilegiada hace una puntualización. Y es que plantea en su numeral 1, cuando se rechace por cualquier medio desde el interior de una casa habitada, la entrada que hace otra persona con fractura, violencia, engaño o cualquier otro método ilegítimo. Eso lo pone en el nuevo código porque recuerda que la legítima defensa actualmente tiene que cumplir con ciertas características para ser legítima defensa como tal. Y ahí no plantea el elemento de la proporcionalidad, dice por cualquier medio. Y automáticamente, porque esa era una preocupación de mucha gente, que hay un periodista por ahí que planteaba, si yo estoy en mi casa ahora y entra un ladrón y yo lo mato independientemente de lo venga para dentro de mi casa. El código ahora plantea lo que tiene que ver con el caso de legítima defensa privilegiada para que le dé tranquilidad a mucha gente que entienden que protegiéndose ellos mismos, porque la policía no hace nada, pueden resolver el tema de la inseguridad, que no es posible tampoco por esa vía. Don Luis, ¿algo que usted quiera aportar? ¿Alguna preocupación del código? Jaime, ¿en qué tiempo de ser aprobado y promulgado este código que fue aprobado por el Senado, valga la redundancia, entraría en vigencia?
Bueno, en caso de que sea aprobado y luego promulgado por la República, por el presidente de la República, creo que tiene un vacatio legis, una vacación legal de 1 año. Entraría en vigencia luego de 1 año de que sea promulgado por el presidente de la República, en caso de que sea promulgado. Okay. Hay ánimos, tú ves en la atmósfera favorece un veto o por lo menos una observación por parte de Luis Abinader de este Código Yo Penal. creo que sí, que hay aspectos que deben ser observados. No, pero escúchame. No, Sí, que tú creas, sí, te pregunta que si tú ¿Tú crees... crees que él lo va a hacer? Bueno, no sé. No sabría decirle. Va, Sí. pregúntame a mí. No, bueno, Pero pregúnteme a mí. tienes que preguntarte. No, pero pregúnteme a mí porque él dijo que él estaba de Te lo acuerdo con la pregunto, causal ¿tú y no crees puso que eso. No, yo creo que no. Y si No lo lo va va a a hacer porque una medida populista, porque yo al final de la jornada creo que esos senadores y esos diputados no es verdad que no actúan bajo una dinámica de línea. Porque cuando hay un préstamo, lo llaman y lo aprueban rápido. Cuando hay como un asunto, lo que tiene que ver con la modificación y actualización del contrato con Aerodón, se llamó y se aprobó corriendo. Cuando las vacunas aquella vez se estaban hasta en inglés algunas cosas y se aprobó corriendo. Al final de la jornada esto es un jueguito de que tira la piedra y esconde la mano. Eso es lo que yo creo al final. Si él lo observa al final de la jornada es por una jugada, no porque no le interesa, porque no es verdad que no hay comunicación por parte de un compañero de su partido, que es el presidente del Senado, y el presidente de la República y la dirección de ese partido. Que por cierto, la observación tiene que especificar a cuáles artículos se refiere. Claro. Sí, claro que sí, tiene que ser puntual. No observar el código puede como estar, tal y ya. No me gusta. Comiencen Sí. una raza. No. Hay que especificar cuáles serían los artículos. Bueno, cuando yo hablaba del proceso ahorita, es también ese criterio de que ya hay que aprobarlo porque tenemos mucho tiempo. Es decir, aquí seguimos haciendo desaguisados que pesan, al final pesan, porque es que al final el problema ni siquiera es el código mismo, es cómo la población lee a nuestro legislador y por tanto a nuestros políticos, cómo lee. Entonces, al leerlo, al interpretarlo, dice, bueno, pero si estos son gente de éxito, bueno, pues vamos a seguir la línea de ellos. Ese elemento educativo que hay también se puede decir en el performance de esta gente, sí, en su conducta. A mí me inquieta, como me inquietan tantas cosas en ese país, que ni siquiera es el principal. Usted vive inquieto. Este país inquieta a cualquiera. Para mí no es ese el principal. El problema educativo para mí es de mucho más importancia y más complejo que esto. Don Luis, yo creo que nosotros hemos cumplido con el rol con nuestro amigo y querido hermano Jaime, que estamos felices. Gracias por la invitación. Tú no Usted no eres está invitado. Qué invitado. barbaridad. Es su bulto que usted invitado. Esto es para que tenga una idea tan querido. Y yo creo que la gente tiene buena idea ahora. Así es. Chao, chao.